Buenos días y bienvenidos a nuestro canal de Podcast by Carrillo. Haciendo uso de nuestro lema "El problema es nuestro, el éxito tuyo", te acercamos la actualidad legal y empresarial al alcance de un clic. Hoy escúchanos en el nuevo episodio de Podcast by Carrillo. Buenos días y bienvenidos, Macarena Perona. Confidencialidad, pactos de no competencia y secretos empresariales. Son muchas las empresas que frecuentemente nos solicitan la firma de documentos para proteger sus negocios, sus ideas, así como sus empresas. Y posiblemente operaciones cuando se da al menos quizás una compraventa de sociedades. Por esto hoy queremos detallaros nuevos conceptos y diferencias entre estos documentos que suelen ser los más adecuados, pero tenemos que aprender a saber cómo usarlos dependiendo de su finalidad. Estos son los contratos de no confidencialidad, el acuerdo de no divulgación y el pacto de no competencia. Distinguimos tres finalidades principales: la confidencialidad, la no competencia y los acuerdos con los trabajadores. En primer lugar, la confidencialidad. Vamos a hablar aquí de contratos de confidencialidad y acuerdos de no divulgación. Vamos a estudiar un poquito las diferencias y los usos en función de qué estemos hablando. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato de confidencialidad y un acuerdo de no divulgación? Bueno, pues los acuerdos de confidencialidad y no divulgación son esencialmente similares. En la práctica común, dichos términos son utilizados indistintamente para referirse a los contratos en la que una o todas las partes que lo firman se comprometen a mantener el secreto de la información compartida entre ellos y no a relevarla a otras personas o entidades. Es decir, estas partes, a través de estos contratos, se determinan a que la información confidencial es susceptible de no ser compartida y o empleada para un determinado propósito entre las partes contratantes, los términos de usos de la misma y las consecuencias de su divulgación. Si bien es cierto que en países como en Estados Unidos suelen utilizar más el término de acuerdo de no divulgación para referirse a los contratos unidireccionales, en los que solo una de las partes comparte información sensible y confidencial con el resto de las partes que firman este acuerdo. El término de acuerdo de confidencialidad se utiliza para referirse a los contratos bidireccionales de dos o más partes en las que todas comparten algún tipo de información confidencial y secreto. Y la realidad es que tanto en España como en la zona europea se utilizan ambos de manera conjunta y para referirse a lo mismo, como sinónimos, podríamos decir. ¿Cuándo firmar el contrato de no confidencialidad y de no divulgación, es decir, del que hemos hablado? Existen diferentes razones por las que firmar un acuerdo de confidencialidad podría producirse. El motivo principal es siempre proteger la información concreta que alguna de las partes quiere que se mantenga secreta, obviamente, siempre mientras que dure la relación entre ellas o incluso una vez terminada la misma. Así debemos considerar firmar un acuerdo de no confidencialidad cuando se comparte, y vamos a poneros un ejemplo, ¿no? Pues la información comercial, un know-how, cómo hacemos algo, qué procesos usamos, secretos como puede ser una receta, un código software, o características o diseño de un producto que se lanzará en el futuro, una marca, un logo. Pensar en registrar esa información financiera contable, un poco respecto de la información comercial. Pero si hablamos de información industrial, científica, técnica o tecnológica, pues vamos a encontrarnos en invenciones, en modelos sin patentar aún, pero que queremos proteger. Sobre todo sabiendo que un contrato de confidencialidad nunca ofrecerá la misma protección que una patente, ¿vale? Por lo tanto, en función de lo que queramos conseguir los máximos o mínimos elementos de protección, deberemos usar una u otra acción. También podremos proteger datos personales e información personal sensible.
En realidad, cualquier información es susceptible de ser catalogada de confidencial. Lo único que se necesita es que una de las partes, la propietaria de la información, quiera proteger su secreto hasta que la misma lo haga pública o no lo haga pública nunca. Uno de los supuestos típicos en los que se firman estos contratos de confidencialidad es el inicio de las operaciones M&A, que son las fusiones y adquisiciones de empresas que hemos hecho en España pues desde siempre, ¿no? Donde por la naturaleza de la operación se comparte todo tipo de información privilegiada que la empresa efectivamente quiere proteger. Bien. ¿Con quién firmar este contrato? Pues sería idóneo que fuera cualquiera con quien se vaya a intercambiar esta información sensible, empresas, profesionales, organismos públicos o privados con los que se vaya a colaborar, inversores, trabajadores, franquiciados, licenciatarios, fabricantes, proveedores, incluso clientes o agencias de marketing y publicidad, testadores, investigadores, etcétera, ¿no? Con todos ellos podremos firmar este contrato de no divulgación o confidencialidad. Pero vamos a ver también, en segundo lugar, la no competencia. En este apartado nos vamos a encontrar con un pacto de no competencia que es ligeramente distinto, ¿no? Desarrollamos las diferencias y diríamos que la diferencia entre un contrato de confidencialidad o no divulgación y un pacto de no competencia, pues básicamente es que los pactos o acuerdos de no competencia también tienen como finalidad la de proteger la información sensible en una empresa y evitar que alguien con quien se ha mantenido una relación laboral o mercantil pueda usar esta información para perjudicarla y beneficiar a la competencia. ¿La diferencia clave? Pues efectivamente, la diferencia con los acuerdos de confidencialidad es que este tipo de pactos van un poco más allá de la protección de esa información. Estos pactos comprometen a las partes a abstenerse de realizar cualquier actividad profesional que pueda suponer competencia para alguna de ellas, tanto durante la vigencia de la relación contractual como en un tiempo limitado, como posteriormente a la relación, ¿no? Pues que se diga durante 2 años después de nuestra relación o de haber ejercido esa actividad no podrás desarrollar esta profesión. ¿Cuándo deberíamos de suscribir este pacto o con quién, ¿no? Como se mencionaba más arriba, os hemos referido, pues este tipo de pactos tienen la misma finalidad que los acuerdos de confidencialidad y por tanto las razones pues nos van a llevar a que sean con idénticas personas, ¿no? Pues con empresas, trabajadores, con profesionales independientes, estos que hemos dicho, ¿no? Proveedores, los que vayan a relacionarse con nuestra información que queramos proteger. Y en último lugar, los acuerdos con los trabajadores. ¿Por qué? Porque si habéis prestado suficiente atención, habréis visto que si no quiero que alguien me haga la competencia y que conoce la información, ese puede ser un trabajador que conoce mi know-how, que sabe cómo trabajo. Bueno, pues cobran mayor importancia los acuerdos suscritos entre el trabajador y la empresa. Además, el mismo se encuentra regulado en el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 21, y están sometidos a unas mayores limitaciones y exigencias que los acuerdos de confidencialidad. En este sentido, se debe tener en cuenta que para que el pacto de no competencia entre un trabajador y la empresa sea válido, es preciso que el empresario tenga un interés industrial o comercial que deba proteger y que dicho pacto de no competencia, con la consecuencia obligación del empleado de no competir, esté debidamente remunerado, es decir, que la compensación económica del empleado sea adecuada a su finalidad indemnizatoria. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta para que la validez de este pacto sea obligatoria a mantener en el tiempo sería, en el caso de trabajadores técnicos, el plazo no podrá exceder de 2 años y en el resto de casos no podrá exceder de 6 meses. Es decir, dicha limitación es importante de respetar, pues en caso contrario estaremos vulnerando la ley en concreto y los pactos serán nulos de pleno derecho. Es decir, este tipo de pactos deben elaborarse con mucho mayor rigor y cuidado, respetando al máximo la ley aplicable y la jurisprudencia en la materia, ¿no? Pues no deja de ser
un límite al derecho del trabajo. Y además la libre elección de la profesión, ¿no? Bueno, pues derechos constitucionalmente registrados y protegidos. Por lo tanto, en conclusión, podríamos deciros que la diferencia entre este acuerdo de no confidencialidad, el acuerdo de no competencia, es la forma mediante la que se protege la información, que sea secreta, que se pretende salvaguardar, siendo más exigentes los requisitos y limitaciones de los pactos de no competencia sobre lo relativo a los suscritos entre empresas y trabajadores. Es por esto muy importante que si queremos proteger nuestros secretos, nuestras claves del éxito, pues no firmemos cualquier documento, como podríamos decir, ¿no?, en una servilleta, ¿no? Es muy importante siempre que podamos acudir a un despacho de abogados, a un jurista, a un abogado que pueda conocer estas diferencias que hoy hemos querido traeros al podcast by Carrillo. Y en concreto, si quieres que desarrollemos este acuerdo de no competencia, de no confidencialidad o de no divulgación de secretos empresariales, pues siempre puedes hacerlo acudiendo a nuestros abogados de Carrillo Asesores. Y como siempre os decimos, os espero en el siguiente episodio. Un gran saludo, Macarena.